Voy a empezar a grabar el capítulo número 16 para las personas que no se puedan conectar, entonces les mandamos el link. Si tú todavía no estás en el chat de eventos y en el chat de Bhagavad Gita, les voy a dejar mi nombre. Por favor, escríbanme y los ponemos en el chat de Bhagavad Gita o en el chat de eventos para saber un poco más. Enrique, bienvenido. Jennifer, muchas gracias por conectarse. Listo, entonces comenzamos con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, oh, no, aquí lo tenemos. Es el capítulo número 16. Se llama Naturaleza Divina y Naturaleza Demoníaca. Entonces, vamos a dividir el capítulo en tres partes principales. La primera es divino o demoníaco. La segunda son las opiniones y perspectivas de los demonios, de las personas que tienen esa naturaleza. Vamos a hablar un poco de eso. Y lo tercero son las tres puertas que nos conducen al infierno, que es lo que dice el Bhagavad Gita acerca de ese tema. Es bien interesante. Listo. Entonces vamos a comenzar. Antes de comenzar, ¿alguien me podría ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Si gusta, yo la leo, Kumara. Sí, por favor. Ok. Divino o demoníaco. En el árbol del mundo material se dice que las cualidades divinas nos elevan mientras que las demoníacas nos degradan. Estas son el resultado de la naturaleza y la crianza. Ajá. Vamos a ir a la siguiente. Dame un segundo, también me puedes ayudar a leer esta, por favor. Ajá. Aunque sin duda llevamos impresiones de vidas anteriores, nuestra fuerza de voluntad, determinación y actividad en esta vida pueden alterar significativamente esa naturaleza. Esta también. Krishna describe 26 cualidades divinas, las 6 principales cualidades demoníacas. Ese ahí no se ve muy bien, pero ahí dice divinas y las 6 principales cualidades demoníacas. Listo, gracias. Ok. Entonces, bueno, tenemos que en el comienzo del Bhagavad Gita, Krishna empieza mencionando 26 cualidades divinas. ¿Qué significa? Si nosotros internamente, se dice que internamente nosotros tenemos dos lobos que están peleando constantemente. Y como nos decía August, están como intentando como tener territorio en nuestra mente, en nuestras emociones, en nosotros mismos. Es el lobo bueno y el lobo malo, y ahorita como lo describe el Bhagavad Gita son las cualidades o las tendencias divinas que hay dentro de nosotros y las cualidades y las tendencias demoníacas que existen. Entonces, el Bhagavad Gita fue hablado hace 5.000 años, y hace 5.000 años se dice que esa era una era que era, en realidad era Dwapara Yuga, es Tetra Yuga, pero se cambió. Y se dice que en esa era los demonios y los devotos vivían en familias diferentes. Ese es en Treta Yuga. En Dwapara Yuga, los devotos y los demonios viven en países diferentes, en el mismo planeta, y en la primera era, que es Kali Yuga, los demonios y los devotos, Satya Yuga, los demonios y los devotos vivían en planetas diferentes. Pero en esta era actual, donde vivimos nosotros, se dice que los demonios y los devotos han estado tan cerca que viven dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos la tendencia o tendencia de cualidades divinas o tendencia de cualidades que podríamos decir no divinas, que son llamadas como demoníacas, pero en realidad podríamos entender como cualidades negativas. ¿Qué es lo que está explicando Krishna? Que en este mundo material, la cuestión con las cualidades positivas es que si las cultivas, eso te ayuda a salir de esta plataforma material. Pero las cualidades negativas lo que hacen es que te hunden cada vez más en el mundo material. Entonces vamos a hablar un poco de qué se tratan esas cualidades. Ustedes pueden encontrarlo en el Bhagavad Gita, en el capítulo número 16. Les recomendamos que lo lean. Yo les voy a mandar en el chat, les voy a mandar el audio del capítulo 16. Yo grabé el Bhagavad Gita, lo tengo todo grabado, entonces les voy a mandar para los que lo quieran escuchar. Pero entonces tenemos que Krishna está escribiendo 26 cualidades. La primera, él está diciendo sin miedo. Por eso acá tenemos como un brazo que dice fearless.
Fearless significa que una naturaleza espiritual divina es no tener miedo. ¿Por qué no tienes miedo? Porque sabes que Krishna está a tu lado, porque sabes que no eres el cuerpo material, que el cuerpo tiene que nacer y morir, envejecer, enfermar, pero que tú eres el alma y que la real ocupación del alma es dedicarse a su conexión espiritual con Dios. Todo el resto de cosas materiales son temporales, pero la verdadera felicidad está en conexión con nuestro Swadharma o con nuestra conexión con Dios. La felicidad que viene de cosas materiales, como ya habíamos hablado en capítulos anteriores, es temporal. Entonces empiezas a vivir sin miedo. Entonces esa es una cualidad. Yo les recomiendo que apunten en su cuaderno cuál de estas cualidades les llama más la atención. ¿Cuál de estas cualidades ustedes se sienten identificados o les gustaría desarrollar? Listo. También Noel para que hagas apuntes, para que al final nos hagas un resumen, por favor. Listo. Los segundos tenemos como una cualidad divina, tenemos la purificación de la existencia, estar constantemente purificándonos, estar constantemente mejorando, estar constantemente intentando tener esa vida espiritual. Lo tercero es el cultivo de conocimiento, la caridad, el estudio de las escrituras, la simplicidad, la austeridad, la no violencia, ¿no? Acá tenemos este icono acá que es como no violencia, donde están estos dos muñequitos peleando y dice no, no, no violencia. Tenemos este que es de la caridad, la simplicidad, esta mujer que representa la veracidad, o sea, la importancia de decir la verdad, de mantenernos en esa conciencia. Tenemos también este de acá que simboliza el perdón, este de acá que simboliza la gentileza, la empatía con otras entidades vivientes, estar libre de la codicia, tener compasión, perdonar, no tener la tendencia de buscar faltas en los demás, eh, tener un buen comportamiento, tener determinación, coraje, y acá tenemos uno que representa también la fortaleza y la limpieza. Entonces, estas 26 cualidades, yo se las recomiendo que ustedes vayan al Bhagavad Gita, capítulo 16, texto número 1. Ahí ustedes van a encontrar la lista completa y son como las cualidades que Krishna nos está explicando, que están en la bondad, que son las cualidades que nos van a ayudar a salir de este mundo material. Entonces, luego de esto, Krishna está explicando 6 cualidades demoníacas que nos atan al mundo material, que que nos hacen cada vez estar más condicionados en el mundo material. Ahorita vamos a ver por qué Krishna las está mencionando. Entonces, ¿cuáles son estas cualidades demoníacas? La primera, pueden tomar apuntes. La primera es el orgullo. Es el orgullo, como vemos acá, como que hay una persona que se cree como muy grande, ¿no? Porque tiene algún título, porque es el jefe del trabajo, no sé, porque a veces nos va bien, entonces nos creemos superior a otros y naturalmente con el orgullo vienen dos malas cualidades también que debemos tener mucho cuidado. La segunda es la arrogancia y la tercera es el engreimiento. La arrogancia es cuando a base de nuestro ego practicamos digamos que esa cualidad negativa que es ponerte en el centro y empezar a categorizar. Claro, como tú eres muy grande, como eres muy bueno, empiezas a ser arrogante con otros, porque yo tengo la verdad, porque lo que yo digo es lo que se tiene que hacer. Y la otra es engreimiento. Entonces, no solamente que somos orgullosos o que somos arrogantes, sino que el engreimiento es que empezamos a ponernos superior ante otras personas. Entonces, no sé si han visto esa tendencia que tenemos muchas veces, que es de estar hablando de nuestros logros, de estar mostrándonos con otros como superiores, como que somos muy grandes, como que tenemos grandes cosas, y a veces uno no puede desarrollar verdaderas amistades con las personas porque todo el tiempo estamos poniéndonos como encima de todos. Esas tres cualidades se denominan, Krishna las denomina como cualidades demoníacas que debemos tener, ser muy atentos a ellas. Entonces hablamos de primero, el orgullo, ser orgulloso, orgulloso de tu posición, orgulloso porque yo soy el padre de esta familia, porque yo soy el controlador,
porque yo soy el disfrutador, yo soy el jefe. Después tenemos la arrogancia, que es empezar a ser arrogante con otros, a no ser humilde, no escuchar, sino que pues nos ponemos en ese estado de arrogancia. Y la tercera es engreimiento, empezar a poner nuestros títulos siempre, ¿no? Ah, pero yo ya viajé a tantos países, ah, pero yo hice esto, yo tengo tanto dinero, yo soy exitoso. Entonces empezamos a hacer publicidad de lo que falsamente creemos que somos. Esas son tres. La cuarta que tenemos acá es la ira. La ira, muchas veces nosotros pensamos como, no, pero yo ya nací con esa ira. No, pero es que mi mamá, mi abuela, mi abuelo son iracundos. Es algo que yo tengo por nacimiento, como nos estaba ayudando a leer Lulú, ¿no? Entonces nosotros pensamos, no, eso yo ya lo tengo de nacimiento. Sí, pero el Bhagavad Gita lo que nos está explicando es, mira, hay cualidades demoníacas y hay cualidades divinas. Y tú debes aprender a cultivar las cualidades divinas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hiciéramos esa analogía de los dos lobos peleando adentro de nosotros, Yami nos estaba diciendo algo que hace mucho sentido y que también hace sentido con lo que nos estaba diciendo Noel, que es, siempre está esa voz buena y esa voz mala. ¿Quién va a ganar? Al que más alimentes. Siempre están esos dos lobos peleando adentro, las buenas cualidades y las malas cualidades. Pero el que va a ganar es a la que más alimentes. Entonces nosotros debemos entender que cada vez que nosotros entramos en ira, la ira es una cualidad demoníaca que está en la pasión de la que está en la modalidad de la pasión y en la modalidad de la ignorancia. Entonces, por ejemplo, mi amigo Maja, a mí me cae muy bien, es una persona muy linda y él es una persona que ha trabajado mucho en su vida espiritual, es una persona que se ha dedicado muchos años al cultivo de conocimiento espiritual y yo personalmente no como por ahorita ponerlo aquí en un pedestal o algo así, pero una de las cualidades que yo veo mucho en él es como esa ausencia de ira, ¿no? De saber llevar bien las circunstancias. Imagínense que en las circunstancias, la vida está hecha para ponerte a prueba constantemente. No importan las pruebas, lo que importa es cómo reaccionas ante los estímulos, cómo reaccionas ante esas pruebas. Cuando tú desarrollas una conciencia espiritual, tú tienes la inteligencia para entender, no, la ira no es la cualidad que yo quiero desarrollar. Entonces tú puedes parar. Entonces puede que alguien te esté estimulando tu ira, pero lo importante no es el problema, sino lo importante es cómo reaccionas al problema. Entonces la ira está muy de la mano con algo que vamos a ver ahorita, que es la lujuria. Cuando la lujuria está muy presente, cuando no podemos satisfacer nuestros deseos materiales, naturalmente viene la ira. Entonces, vamos a hablar un poco más de cómo funcionan estas naturalezas demoníacas y qué es lo que piensa una persona que empieza a estar cubierta por estas cualidades. ¿Para qué? Porque Krishna lo que va a explicar acá es cómo, mediante el cultivo de conocimiento espiritual, mediante entender la diferencia entre esas dos cualidades, entre esa tendencia material y esa tendencia espiritual, esas cualidades divinas y demoníacas, como mediante ese conocimiento nosotros podemos empezar a desarrollar cualidades que nos sacan de este mundo material y cómo sin ese conocimiento podemos tener esas cualidades negativas que cada vez nos enredan más y más en este mundo material y cómo nos enreda. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces tenemos el orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira. La tercera es la aspereza. En realidad, en inglés eso se dice harsh. Harsh es como cuando, no, por ejemplo, aquí tenemos este icono que es como una manita hacia abajo en un mensaje de texto que simboliza como muchas veces no tenemos la manera adecuada de decir las cosas. Entonces, harshing significa como que decimos las cosas de una manera áspera, como de una manera dura, como que incluso aunque el mensaje que queremos compartir muchas veces tiene que ver con compasión, tiene que ver con amor, a veces nosotros lo, lo decimos de manera harshing. Maja, ¿nos podrías explicar un poco de qué se trata como esa manera áspera de hablar? ¿Tú cómo lo traducirías?
Maja, si estás por ahí, si puedes ayudarnos con eso, o si a alguien le gustaría ayudarnos con esa parte de, ¿tú cómo, tú cómo crees que funciona esa cualidad negativa de la aspereza, de no decir las cosas bien? ¿A alguien le gustaría activar su micrófono y compartir un poco de qué se trata? Como sería como falta de empatía con lo que va a sentir el otro. Ajá, ese es un punto muy importante, la empatía. O sea, como que cuando hablas, entender, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho citar, que era, había una vez un señor se subió a un bus con sus dos hijos y los dos hijos están actuando de manera irreverente, están como saltando, molestando a otros, actúan como de manera nerviosa. Entonces un señor le dice a esta persona, ¿qué le pasa? Controle a sus hijos, ¿por qué se suben y por qué no saben eh, tener una buena conducta en el bus? Y usted es un perezoso que no sabe controlar a sus hijos, y usted es una persona que no piensa en los demás, ¿no? Utiliza palabras duras con él. Y este señor le responde, perdón, una disculpa, yo estoy completamente fuera de mí mismo. Acabamos de venir del hospital y nos acaban de decir que mi esposa murió y realmente mis hijos no saben cómo actuar y yo tampoco, estoy completamente fuera de mí. Entonces, naturalmente esta persona que escucha esto inmediatamente siente empatía y naturalmente el más que juzgar y más que criticar, empieza a servir, empieza a querer ayudar a esta persona porque entiende la dificultad por la que está pasando. Entonces, esta cuestión de las palabras duras muchas veces nacen de la falta de empatía que tenemos con las necesidades que tienen las personas que nos Me rodean, voy. Oye, porque estoy están en un sufriendo, curso. porque están sufriendo o a qué se debe su dolor. Entonces, eso es muy importante, la empatía. Claudia, bienvenida, qué gusto verte conectada, Claudia. A todos los que se van conectando, súper pueden activar sus micrófonos porque como estoy con las diapositivas, pues muchas veces no los voy a ver. Y la última cualidad demoníaca que debemos intentar evitar y controlar, según el Bhagavad Gita, es la ignorancia. La ignorancia es vivir la vida como con una venda, como tenemos aquí este muñequito con esta venda. Es como vivir la vida sin saber quién soy, por qué nacer, morir, envejecer, enfermar, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir, yo soy Kumara, pero ese es mi nombre. ¿El nombre de quién? ¿Quién eres? O les puedo decir, soy colombiano, pero es mi nacionalidad. ¿La nacionalidad de quién? O les puedo decir, tengo 32 años, pero son los años que yo tengo. ¿Quién? ¿Quién soy? ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿Cuál es la conexión que tenemos con Dios? Entonces, esa ignorancia, a veces ni siquiera saber, por ejemplo, estas malas cualidades, ¿no? Vivimos pensando que la ira es normal, que ser orgulloso es normal, que estar poniéndole, como, sí, aquí estoy leyendo en el chat, Agus, perdón, que es que no había leído el chat, voy a leerlo. Entonces, acá dice, Agus dice, orgullo en este caso es un sinónimo de vanidad y de soberbia. Claro que sí, claro que sí. De esa vanidad, de esa soberbia, de esa arrogancia ante otros, de querer ponernos en una posición más alta que otras. ¿Cómo se cambia eso naturalmente? Con la humildad. Cuando no quieres estar diciéndole a otros acerca de tus logros, ni quieres ponerte por encima de otros, sino que más bien entiendes a otros, ¿no? Eh, un precario flujo de prana, sí, Agus, sí. Prana es como la respiración interna, como el control de las emociones. Entonces, también se dice que tres cosas que atan a una persona a este mundo, la lujuria es una. Sí, ahorita vamos a hablar, es lo que vamos a dividir ahorita como las tres puertas al infierno, es como lo asocio. Jennifer, si quieren, al final voy a leer todos los comentarios y preguntas, así que pueden ir haciendo sus comentarios, sus preguntas en el chat y al final voy a dar un tiempo y de pronto Noel o Vicky o Claudia me pueden ayudar a leer al final los comentarios y las preguntas. Listo.
Entonces pasamos a la siguiente sección. Me gustaría, ahorita, déjame un segundo. Siempre sufro un poco con esta diapositiva, ya saben cómo. Listo. Hablemos un poco de cuáles ustedes cómo podrían aplicar esto en su vida, como el hecho de entender esas cualidades, ustedes cómo podrían aplicar. Entonces me gustaría que pongan en el chat o si pueden activar sus micrófonos, por ejemplo, qué cualidades divinas les llamaron la atención y quieren empezar a desarrollar en su vida y qué cualidades demoníacas ustedes se dan cuenta que de pronto están adentro y les gustaría empezar a limpiar. Entonces, si alguien quiere escribirnos en el chat o si alguien quiere activar su micrófono, por favor, pueden hacerlo. Entonces, las cualidades divinas, Agus me está diciendo de nombrarlas nuevamente, son 26, ¿no? Pero, por ejemplo, está no miedo, purificación de la existencia, cultivo espiritual, ser caritativo con otras personas, dar donaciones, estudio de las escrituras, austeridad, simplicidad, no violencia, veracidad, ausencia de ira, renunciación, aversión a buscar defectos en los demás, perdón, limpieza, gentileza, compasión por todas las entidades vivientes, libre de codicia, modestia, buen behavior, buen comportamiento, determinación, coraje, fortaleza, limpieza, son algunas de las cualidades divinas. Y teníamos que 6 tendencias negativas que Krishna está hablando en el Bhagavad Gita es el orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia. Entonces, si alguien quiere activar su micrófono y comentarnos, por ejemplo, esas cualidades divinas, ¿cuáles le llaman la atención? ¿Cuáles le parecen lindas? Prabhu, ¿Les gustaría? Sí, por favor. a mí me parece, Ya. digamos, nada, hay hay una que me llama la atención porque, o sea, no es por soberbio ni vanidoso, por lo menos posible, pero, por ejemplo, la caridad que dice, no sé si es en la literatura védica, que dice que los dioses tienen una cierta cualidad más desarrollada. Después los humanos, o sea, tienen la caridad y ¿cómo se dice? Asuras tienen otra cualidad, pero sé que había recalcado que o sea, los humanos en esta etapa tienen la caridad como máxima, o sea, cualidad de desarrollar. Ujú. No sé si Básicamente es que estoy... lo que se explica con respecto a eso, Agus, es que en esta era, en Kali Yuga, digamos que hay 4 pilares, que son la veracidad, la austeridad, la limpieza y la compasión, ¿sí? Pero en Sí, esta era, la compasión, la limpieza y la austeridad se van deteriorando. Entonces, por eso vemos que la gente come carne, que la gente apuesta dinero, la gente no toma, se intoxica, pero se dice que en esta era la cualidad que prevalece no es la caridad, sino la veracidad, o sea, la tendencia hacia la verdad, hacia buscar la verdad, ok, pero a lo que va aumentando la era de Kali Yuga, que es como esta era en la que estamos, esa veracidad también va disminuyendo. Y lo que tú decías es, entre una entidad viviente más desarrolle cualidades divinas, naturalmente son como las cualidades de los semidioses, ¿no? De las entidades vivientes que están como en planos superiores, como de cierta manera ayudando a dirigir el planeta, porque han desarrollado muchas cualidades divinas. Pero cuando una persona desarrolla muchas cualidades negativas, el Bhagavad Gita se dice que tiene que nacer en especies de vidas inferiores, incluso en especies de vida demoníacas. Entonces, mm, es muy interesante en este aspecto, como tú dices, el cultivo de cualidades. Por eso por eso empezamos diciendo
que o puede llevarte hacia arriba en el estado de conciencia material, llevarte a un estado de conciencia más divino, más puro, más espiritual, o pueden condicionarte y llevarte, ahorita Ok, vamos a hablar, esa es como la segunda parte. ok. Muchas, Y nada, quería sí, por favor. resaltar también que me gusta lo específico que son a veces con respecto a que no tenés que ser caritativo con gente que sabes que no está en el camino espiritual, por ejemplo, o sea, hasta ese punto, porque, o sea, estás como dando cosas que no van a ir a un buen destino, digamos. Exacto. Y eso, o sea, y gente a veces que malentiende eso como compasión, pero en realidad no, porque, o sea, está bueno porque es como una retórica en el actuar o en todo, digamos, Ajá, como que a dónde va el fin, a dónde se apunta en realidad. Por exacto. eso quizás Arjuna Muy es el bueno. arquero, digamos. Ujú. Ese punto es muy bueno, Agus, que es como no actuar de una manera emocional o sentimental, sino entender. Por ejemplo, lo que está diciendo Agus es que en el Bhagavad Gita, luego lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 17, se va a hablar de la caridad en los tres niveles que existe, los tres niveles de religiosidad, los tres niveles de espiritualidad, los tres niveles de caridad son en la bondad, en la pasión y en la ignorancia. La caridad que se da en ignorancia no sigue las escrituras. Entonces, por ejemplo, en ignorancia tú llegas, hay una persona en la calle adicta a las drogas que te está pidiendo una caridad, tú le das plata y esa persona con esa plata compra más drogas y se hace más daño. En realidad, tu caridad está afectando a esa persona. Tu caridad, aunque tiene un buen propósito, está en la modalidad de la ignorancia. Una modalidad, una caridad en la modalidad de la pasión es aquella caridad que solamente ayuda al cuerpo. Entonces uno, por ejemplo, hay alguien que tiene hambre, uno va y le da de comer, pero no, esa comida no está siendo ofrecida a Dios, no se le da un pedazo de carne, que no está siguiendo las escrituras. Esa caridad está en la pasión, ¿por qué? Porque ayuda al cuerpo, pero no ayuda al alma. Pero la mejor caridad es la que, como dice Agus, es como esa caridad espiritual. Es como, no sé, dar un Bhagavad Gita, ayudar a las personas. Por eso nosotros damos comida, pero ofrecemos los alimentos a Dios, porque esos alimentos se vuelven espirituales y ayudan al crecimiento espiritual, a despertar, a entender quién eres, tu conexión con Dios. Entonces, la caridad tiene distintos niveles, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, Agus, pero muchas gracias. Listo. Entonces pasamos a la siguiente sección. La siguiente sección son las opiniones y perspectivas de los demonios. Vamos a hablar del capítulo 7 al 20. A mí me gusta mucho, ayer estaba hablando de este capítulo con mi esposa, casi siempre antes de presentarlo con ustedes. Yo estudio, a ella le gusta mucho siempre que estoy estudiando el Bhagavad Gita venir y estudiar conmigo. Y bueno, yo estaba poniendo esto, entonces ella me dijo, bueno, ponga esta imagen de un demonio, porque nosotros casi siempre pensamos, demonio es esta persona con cachos, roja, malvada, pero en realidad lo que dice aquí el Bhagavad Gita es que una persona demoníaca es aquella que tiene ciertas tendencias, que empieza a ver la vida de cierta manera. Entonces, ¿alguien me podría ayudar a leer esta parte del capítulo 7 al 20, por favor? Sí. Si alguien puede activar su micrófono. Yo, Sí, Sí, yo leo. ok. sí, por favor. Sí. Hay opiniones y perspectivas de los demonios, verso 7:20. Ajá, Para asegurar a Arjuna que es de naturaleza divina, Krishna distingue las actividades, mentalidad y cualidades que- de quien tiene propensiones demoníacas. ajá. Mm, ok. Tales malhechores son arrojados a repetidos nacimientos en especies de vida inferiores y no desarrolladas. Aunque esto pueda sonar como el Dios duro y sentencioso de la religión dogmática, Krishna explica cómo tal tratamiento es el curso de acción más progresivo para elevar gradualmente a tales individuos.
La filosofía, la mentalidad y las actividades demoníacas generan una ansiedad inconmensurable para el individuo y causan grandes trastornos en la sociedad en general. Se trata de odiar la enfermedad, no al enfermo. Listo. Entonces, bueno, vamos a este punto, ¿no? Porque es que acá, claro, en una parte, estaba yo hablando con mi esposa, estamos hablando de este capítulo, en una parte Krishna dice, a estos demonios yo los mando a las regiones más oscuras del universo y ellos tienen que nacer en vidas inferiores. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible? ¿En dónde está la compasión de Dios? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿qué diferencia hay con las religiones que hablan de miedo para amar a Dios y eso? Entonces, ¿qué pasa acá? Que Krishna está explicando, primero, él empieza a decir cuáles son las opiniones y las perspectivas de un demonio. Entonces, quiero que primero vean cómo cuando uno no está atento a las cualidades divinas, cuando uno no está atento a nutrir a este lobo divino que llevamos adentro, a esta tendencia natural por la espiritualidad, por lo divino, como le decían los estoicos, la naturaleza de lo bello, la naturaleza de lo puro, de la tendencia espiritual. Cuando nosotros no vamos en esa dirección, naturalmente la tendencia, que es lo que se dice, que es como está viviendo más del 80% en la sociedad actual, que se podría decir que es una vida demoníaca, o sea, una vida que tiende hacia ese hedonismo, hacia esa búsqueda desesperante de la satisfacción de los sentidos. Entonces, ¿cómo piensa una persona actual? Y díganme si la sociedad y la educación actual no nos está llevando a pensar así. Entonces, ¿cómo piensa una persona que no tiene cualidades divinas? Una persona que está siendo llevada por estas cualidades demoníacas piensa, no sabe qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. No entiende qué es lo bueno ni lo malo, no entiende cuál es el camino espiritual, cuál es el camino material. No hace diferencia porque no tiene conocimiento. ¿Por qué? No tiene ninguna idea de qué es lo que es la limpieza, de qué es la pureza, de cómo se debe llevar un buen comportamiento. Empiezan a olvidar qué es la veracidad. Entonces yo me acuerdo que antes todos los pactos eran de palabra, porque la gente era veraz, pero en las épocas actuales cada vez más se pierde esa veracidad. Entonces hay que firmar, hay que hacer grandes acuerdos ante la ley, ante el gobierno, porque no se va perdiendo esa veracidad. Después dice, este tipo de personas empiezan a pensar que el mundo no tiene ninguna causa ni ningún trasfondo, que no pasa nada cuando te mueres todo se acaba. Entonces, como todo se acaba cuando te mueres, entonces tienes que disfruta lo que más puedas rápido, porque la vida se te va a acabar y después ya no hay nada más. Entonces, empiezan a explicar que la verdadera causa de este mundo material es la lujuria. Es que por la lujuria, y es muy chistoso porque ayer hablábamos con mi esposa que hay una rama de la psicología que está apoyada por Sigmund Freud, que es uno de uno de los psicólogos más reconocidos en la psicología, y que está estipulando que la real naturaleza del ser humano es la sexualidad, y que en realidad el mundo material, eso es básicamente en lo que se basa el movimiento de este mundo material, la interacción entre sexos opuestos o entre el mismo sexo, pero lo que se refiere es como la interacción entre esa atracción sexual. Entonces, esta naturaleza demoníaca empieza a entender eso, y por eso es que para vender un paquete de papas te ponen a una mujer desnuda y empiezan a volver los cuerpos como objetos de gratificación sensorial, y entonces por eso vemos que ese tipo de cosas son tan predominantes en la vida, porque una persona sin cualidades divinas empieza a entender, ok, la causa de todo esto es la vida sexual, es el disfrute de los sentidos. Entonces, como empiezan a actuar así, toman refugio en esa lujuria. ¿Y qué significa? Que empiezan a estar absortos en el orgullo y el prestigio. Quiero tener más, entre más tengo, más quiero. Y entonces lo que pasa es que esa entidad viviente, por empezar a vivir de esa manera, claro, empieza primero a identificarse con todo lo mío. Entonces, esta es mi casa, mi familia, y todo lo que pasa afuera no importa. Y si para tener ese carro, y si para tener esta casa, y para tener este prestigio, tengo que
acabar con mi vecino, tengo que robar a mi vecino, lo hago por mi bienestar, por estar mejor. Naturalmente, entre más tengo, más quiero. Tengo el iPhone 11, quiero el 12, el 15, el 18, el 20, el 25. Ya no estoy satisfecho con nada. Entonces, estas mismas entidades vivientes, o sea, que somos más del 90% de la sociedad actual, empezamos a estar sumergidos en un mundo de sufrimiento, que es lo que el Bhagavad Gita conoce como un mundo infernal. ¿Por qué infernal? Porque realmente nunca probamos lo que es la verdadera felicidad. No estamos en contacto con las verdaderas cualidades. Estamos todo el tiempo basados en el egoísmo. Egoísmo es un ismo basado en el ego, como el comunismo, el socialismo, el egoísmo es, y la palabra egoísta significa que tú no le das a otros. ¿Por qué? Porque tú eres el centro. Entonces, como yo soy el centro, todos me tienen que gratificar a mí. Empezamos a estar tan cubiertos de cualidades negativas que nos olvidamos que la verdadera naturaleza de la vida es de dar y servir y amar a los demás, de dar la vida por otros, de servir a los demás, de dar comida a mi hermano que lo necesita, de sacarme del centro, de poner en el centro a Dios. Entonces, naturalmente, lo que aquí se está explicando, Krishna dice, estas personas, al actuar así, como quieren más y más y más y más, caen hacen todo lo posible para conseguir y acaban con todo lo que no les permite disfrutar. Entonces, si hay algo que me está acabando de disfrutar, lo acabo. Pongamos un ejemplo que es muy claro, que es lo que está pasando en la sociedad actual, que estamos tan enfermos con este egoísmo que, por ejemplo, matamos a millones de especies de vida animal para comer y más del 60% de los animales que se matan no se venden, se tiran. O sea, hacemos grandes industrias para matar vacas, para matar pescados, para matar pollos, para matar puercos, ¿no? Y mi abuelita me decía, ¿pero qué pasa? Es un chicharroncito, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que está involucrando todo ese chicharroncito? Una matanza indiscriminada. Empezar a ver el mundo material como no importa el agua, la ensucio, no importa lo que sea. El aire lo ensucio. Si tengo que hacer una fábrica para hacer millones de dólares, ¿para qué? Para tener más mujeres, para tener más prestigio, para tener fama. Hago mi fábrica y tiro todos los residuos al mar y no importa que acabe con el planeta Tierra. Entonces, esto es lo que está diciendo Krishna. Krishna dice, por actuar de esa manera, ellos mismos ya están poniéndose a sí mismos en vidas infernales. Imagínense, estamos acabando con el planeta, después vamos a tener que vivir en un planeta donde no se puede ni vivir, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, donde no hay amor unos con otros, donde no hay confianza unos con otros, donde a mí no me interesa el vecino, donde el vecino de al lado de mi puerta se puede estar muriendo y yo ni siquiera sé quién es. Entonces, esto es a lo que se refiere acá Krishna, y Krishna dice que estas personas de esa manera se vuelven envidiosas y empiezan a actuar de maneras donde se afectan a sí mismos y acaban con el mundo material. Son mal guiados, son pendencieros, envidiosos y sobre todo empiezan a blasfemar sobre la verdadera conexión espiritual. En ese mundo de disfrute de los sentidos, donde solamente vales de acuerdo a cuánto tienes, naturalmente a la gente no le conviene que creas en Dios, que abras los ojos, sino que te mantienen en ilusión. No, Dios no existe, las religiones son una farsa. Claro, porque de esa manera no tienes esperanza, tienes que consumir en el mundo material. Pues porque me gusta tanto este capítulo, porque te abre los ojos a realmente cómo funciona el sistema real, material. Y no es como una cosa. Raúl, Sí, alguien activó su micrófono. Agustín, Bueno, quería... dame un segundo. Al final vamos a dar un espacio Dale, para los comentarios y las preguntas para eso era, que ok. entonces, o puedes ir poniendo todas tus preguntas y comentarios ahí y al final los vamos a leer y al final también puedes a poner lo que estás haciendo está súper. Perdón que no vea el chat, pero como estoy ahorita dando la conferencia
pero todo, ve poniendo todos los comentarios y preguntas ahí y a todos los participantes, todas las preguntas y comentarios son muy valiosos para nosotros. Váyanlo poniendo ahí, solamente falta una parte y ya pasamos a las preguntas y a los comentarios. Listo, entonces acá Krishna dice, esas personas que están acabando con la sociedad, que no les interesa desarrollar cualidades divinas, dice, yo mismo los mando eternamente a nacer en vidas inferiores, en vidas demoníacas, para que ellos se den cuenta del error que están cometiendo y quieran volver a buscar espiritualidad. Entonces es la manera en la que Dios también ayuda a las almas a despertar, a encontrar a Dios muchas veces. Por eso aquí dice que nosotros debemos odiar la enfermedad y no al enfermo. O sea, no es que ahora vamos a salir y vamos a decir demonio, 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 no, sino vamos a entender, claro, a causa de que yo no estoy cultivando esas cualidades divinas, llega en un momento en que estoy tan ciego que no puedo desarrollar verdaderas cualidades espirituales. Nunca me iban a abrir, ella nunca me iba a abrir la puerta. Entonces empiezo a entrar en ese sufrimiento, en esa vida. Muchas gracias a todos los que se van conectando. Disculpen que no los saludo, que no les doy la bienvenida, pero ya vamos a terminar y vamos a ver quiénes están por ahí conectados. Listo. Y entonces así pasamos a la última etapa de este capítulo, que es muy buena, que Krishna está diciendo las 3 puertas al infierno. Krishna dice, vea, hay 6 cualidades demoníacas, intente evitarlas al máximo. ¿Cuáles eran? El orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza o las palabras duras con los demás y la ignorancia. Y dice, pero de esas hay 3 que lo van a conducir a usted a la degradación. Por eso tenga cuidado con esas 3. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta sección, por favor? Buenas noches. Sí, Jennifer. Las puertas del infierno. Ajá. Krishna advierte que la lujuria, esa es la que voy a leer, Sí, por favor. que Krishna advierte que la lujuria, la ira y la avaricia son las 3 cualidades raíces que que nos llevan a uno al infierno, que nos llevan al infierno. Ajá, ahorita vamos a hablar un poco es como de esa vida infernal, por decirlo así. Dame un segundo, ¿puedes leer esta también, por favor? Ajá. Ok. Tales planetas infernales no son prisioneros eternos para el Prisión. alma arrogante, sino lugares de reforma donde severas lecciones ayudan a uno a realizar su visión, a realinear su visión. Para quien quiera evitar ese tratamiento de choque, las escrituras sirven de guía para la purificación gradual y la perfección final. Ujú, Las escrituras son el conocimiento. ujú. El conocimiento espiritual, las escrituras sagradas, la Biblia, el Corán, la Torá, el Bhagavad Gita, como las escrituras que están en conexión con Dios. ¿Puedes leer este también, por favor? Ok. Recomiendan un estilo de vida, así que no la veo, se ve como mocha, ya. Un segundito. Déjame decirlo, ok. Recomiendan un estilo de vida regulado mediante el cual uno puede transformar fácilmente el egoísmo en desinterés, la lujuria en amor y la disputa en cooperación. Exacto. Listo. Transformarlo lo negativo a lo positivo. Ajá, como esas tendencias, las escrituras nos enseñan. Primero que nada, nos están hablando de que hay 3 puertas que realmente nos degradan. O sea, el infierno como tal es una vida infernal, es como una vida de sufrimiento, por decirlo así. Y muchas veces el sufrimiento nos hace abrir los ojos, ¿no? Hay muchas maneras de nosotros querer buscar a Dios y una de esas es que muchas veces estamos sufriendo. Entonces, como una misericordia, cuando nosotros estamos muy ciegos por estas cualidades negativas, cuando nosotros estamos olvidando realmente cuál es el objetivo de la vida, el mundo material nos pone ciertas circunstancias donde nos pone a sufrir y a vivir como en vidas. Hay mucha gente que dice, no, el infierno es en esta misma vida, ¿no? Porque ya tienen estilos de vida que los hacen sufrir mucho. Entonces,
En este respecto se dice que hay tres cualidades que realmente son muy perjudiciales para el alma, que no son un juego, por decirlo así, que realmente nos están llevando a tener una vida oscura, en la oscuridad, por decirlo así, una vida infernal. La primera es la lujuria, ¿no? Que es todo lo que vemos alrededor, como la perversión de la lujuria. La lujuria es la tendencia de amar pervertida. Es cuando nosotros, por ejemplo, vemos a una mujer o a un hombre como con uno, como que es un objeto para mi propio disfrute, como que no es una entidad viviente. Entonces, la lujuria se contrarresta con amor, con cuidado, con servicio real, con amor real. Es como, por ejemplo, uno se casa y con la pareja se da cuenta después de un tiempo que toda esa cuestión sexual y todo eso de, ay, yo te quiero por tu cuerpo, todo eso pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque uno empieza a pensar, esta persona cómo se siente emocionalmente, tiene que comer, cuáles son las metas de su vida, cómo yo puedo ayudar en estas metas. Entonces, esa parte de la lujuria puede ser transformada con amor. Y cómo que involucraría el amor, la compasión, el cuidado de otros. El egoísmo es cuando todo gira alrededor de mí mismo, pero el compartir, el dar desinteresadamente es lo que nos libera de ese egoísmo, cuando ponemos al otro en primera instancia. Es como vemos acá esta persona que no le importa estar mojada por proteger y amar a su familia. Seguramente que esa persona está experimentando una dicha tremenda, incluso aunque se esté mojando, porque el hecho de amar y servir a otros es nuestra naturaleza divina, espiritual. Entre más nos apartamos de eso, más tendemos hacia la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Querer a otros para disfrutar nosotros mismos, hasta llegar a un punto de utilizarlos como objetos de disfrute personal. La otra puerta dice que es la codicia. Cuando nosotros más tenemos, más queremos. Nunca va a haber un punto, por favor, recuérdenlo, pónganlo en letras grandes en sus apuntes. Nunca hay un punto en que tú vas a estar satisfecho en el mundo material. Entre más tienes, más quieres. Pero una gota de felicidad espiritual puede satisfacerte completamente. Por eso volvemos al punto donde San Francisco de Asís decía, me da felicidad ver tantas cosas que no necesito para ser feliz, porque, porque no necesitaba el último carro, la última casa, y si la tienes, bien, pero no lo necesitas para ser feliz, porque el hecho de empezar a entrar en esa cuestión de querer más y más y más y más, va a hacer que pierdas incluso la conciencia de, no importa si mi hermano está sufriendo de hambre, pero como yo necesito ese Lamborghini me lo voy a comprar, sino que empiezas a vivir de una manera como codiciosa, como siempre queriendo más de lo que tienes. Mahatma Gandhi decía, el planeta tiene suficiente comida para alimentar 10 veces la necesidad del hambre del mundo por día. O sea, todos los que tienen hambre pueden ser alimentados 10 veces cada día. Esa es la capacidad que tiene el mundo de producción de alimentos, pero no puede satisfacer la codicia de una sola persona. O sea, por ejemplo, hace poco una noticia de que en Brasil tiraron al agua como 200 litros de leche o 2000 litros de leche, una cosa así, para subirle el precio a la leche, ¿no? Eso es una cosa inhumana, eso está basado en la codicia. Para subir los precios, hacen que escaseen los alimentos, para que sean más caros. Entonces es una cosa demoníaca, es una cosa que está acabando con el planeta. Ahora nosotros no debemos juzgar a otros, pero debemos empezar a cambiar nosotros mismos, porque un cambio personal hace un cambio general. Un cambio personal hace un cambio de tu familia, un cambio de tu familia hace un cambio de otras familias, cambio de muchas familias hace un cambio social y un cambio social hace un cambio planetario. Entonces la mejor manera, lo que decía Mahatma Gandhi, de cambiar a otros es cambiar a uno mismo. Y la tercera, tenemos la ira. La ira es esa disputa unos con otros, es no tener sistemas de buena comunicación, ¿no? Muchas veces nos comunicamos de manera áspera, de manera como no civilizada, por decirlo así, ¿no? Como a veces parecemos animales, ¿no? Lo digo especialmente por mí, no es que les esté diciendo animales, pero
tenemos la tendencia de ladrar, ¿no? Algo pasa, hablamos como de manera agresiva con las personas, porque no tenemos la cultura de aprender a dialogar, a expresar nuestras emociones sin tener que shooting, sin tener que disparar al otro. De decir, estoy frustrado porque no tengo una casa, en vez de decir, la culpa es suya porque no nos ha dado una casa, usted no está haciendo nada, usted es un inútil, usted... Entonces, la manera de comunicarnos no violentamente, la manera de cambiar esa disputa es cooperación, es entender, el otro no tiene la culpa, más bien debemos trabajar juntamente para salir de esta situación. Mi esposa me comentaba que Salma Hayek, que ya vi un video de Salma Hayek que le impresionó mucho, que le decían a Salma Hayek, ¿usted cuál cree que ha sido el mayor éxito en su vida? Y Salma Hayek es una actriz muy famosa, con mucho dinero, latina. Y ella dijo, el mayor éxito en mi vida ha sido mi familia. Y todos se quedaron así como que, ¿cómo? Nadie se lo esperaba, ¿no? Y le dicen, ¿por qué? Porque usted cree que ese ha sido el mayor éxito. Y ella dijo, en mi familia nosotros aprendimos que nos enfocamos solo 10% en el problema, pero 50%, pero 90% en cómo solucionarlo. No importa si alguien rompió un plato o por qué lo rompió, sino cómo juntos lo vamos a reparar. Entonces eso significa no estar juzgando, que mi hijo es un inútil, que no estudia, que le va mal. Eso es fácil en comparación de sentarse, ayudarle a hacer las tareas, entender qué problemas tiene y ayudar a superar sus problemas. Entonces, esta parte de aprender a entender cómo funciona la cooperación hace que la ira en un momento empiece a ir de lado. Uno puede entender que una persona es avanzada espiritualmente en la manera en que controla su ira, en la manera en la que controla sus instintos bajos. Entonces, ya con esto terminamos la clase del día de hoy. Les quería preguntar, de pronto ustedes lo pueden poner en el chat antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. ¿Qué aplicación práctica ustedes podrían sacar de estas secciones? ¿Qué cosas ustedes podrían poner en su día a día? Que ustedes digan, bueno, todo esto es la teoría, pero en la práctica, en mi día a día, quiero empezar por esto. ¿Qué les gustaría poner en práctica? Pueden activar sus micrófonos, pueden también compartir en el chat. Si alguien quiere... Hola, Mara. Sí, Vicky. Pues yo creo que a ser más compasiva y para entender más al otro y dejar de juzgar, sobre todo que cuesta mucho trabajo. Yo me lo he propuesto en mejor quedarme callada muchas veces, pero hay ocasiones en que pues la lengua nos gana. Entonces, yo creo que el ser más compasivos y eso nos ayuda a dejar de juzgar un poco más, ¿no? Cada día, y yo todos los días me levanto y creo que es parte de lo que yo me propongo, de mis propuestas de todos los días, que hoy menos y cada vez menos. Ser más empática, siendo empática con los demás, dejamos de juzgar, como el cuento que nos compartiste, que pues a veces no sabemos por qué las personas actúan de cierta manera y antes de saber la realidad estamos juzgándolas y criticándolas. Exactamente. Ese es un punto muy lindo, Vicky, que es el hecho de cada día empezar a intentar reformar nuestra conducta. O sea, vivir espiritualmente significa, por eso la vida espiritual se compara como un iceberg. El 10% es lo que ves, como por ejemplo el peinado, la tila, la cica, el que es vegetariano, eso es externo, pero el 90% es interno. Es como decía al comienzo, esfuérzate, determínate. Yo sé que la prueba es muy grande, la prueba de controlar la ira es muy grande, pero empieza, como dice Vicky, empieza por la empatía, empieza por entender a otros, empieza por hacer servicio a otros y de esa manera vas purificando
Super, Vicky. Jennifer, ¿quieres decirnos algo? Ah, sí, buenas noches. Sí. Yo también considero que es muy importante el valorar lo que tenemos, ¿sabes? Por Ujú, ejemplo, para lo que es la codicia y todo eso. Muchas personas se centran en ver los logros de los demás y ponen en detrimento o disminuyen el impacto de sus propios logros, ¿sabes? ajá. Entonces hay que valorar los logros así sean chiquiticos y agradecerle a Dios lo que tenemos. Eso Ujú, no significa que no podemos seguir esforzándonos y trabajando para tener otras cosas a nivel material e inclusive personal, pues. ujú, Pero siempre valorando lo que tenemos, cuidándolo y enseñando al resto a que valoren también sus logros, pues. ujú, Eso creo que es importante a la hora de no estar tampoco comparándonos con el resto de las personas. ujú, Y ent- somos humanos que también podemos errar y que si aplicamos la mejora continua, pues reflexionamos y todo, podemos solventar muchas cosas y superar los errores, pues. ujú, Porque si no, nos vamos a sentir insatisfechos y así tengamos muchos logros, así tengamos nuestros hijos con salud, un hogar donde estar, un empleo, así tengamos las cosas que son que si la tenemos, muchas personas las consideran irrisorias, pero que son la base para seguir adelante. ujú. El que tengamos salud, ya eso es un gran avance, ¿sabes? Entonces, eh, eso, valorar lo que tenemos, no compararnos y no sentirnos insatisfechos al compararnos con otros. Un punto muy importante, ¿no? La gratitud también. Y también como no compararte, si estás satisfecho, no necesitas. Yo hace poco estaba leyendo algo que me gustó mucho que decía, las cosas divinas no tienen necesidad de mostrarse a sí mismas, ¿no? El oro no necesita mostrar que es oro, porque es divino, por decirlo así, es la cualidad de la belleza es que no se está mostrando a sí mismo, ¿no? Pero también agradecer a Dios, ¿no? Agradecer a Dios por lo que uno tiene, ¿no? Un punto muy importante. Muchas gracias, Jennifer. Muchas Por gracias. favor, bueno, ¿Alguien más quiere activar su micrófono? ¿Quieren decirnos? Gracias. Yo me gustaría, Sí, ya. pues, creo, cuando estábamos hablando de las cosas negativas y todo eso, pensé en mí misma y yo creo que, por ejemplo, soy una persona que en mi familia o en mi entorno es muy normal la ira, ¿sí? Ujú, Y es normal porque vengo de una familia, se dice, muy temperamental, ¿sí? ujú. Y